Ok, entonces, pues nada, muy buenas tardes para quienes nos acompañen. Estamos iniciando nuestra transmisión hoy viernes a las 6 de la tarde. eh, una transmisión para nuestros colaboradores desde el Hospital Mental de Finlandia, una transmisión para nuestros pacientes, para nuestros stakeholders, una transmisión para nuestros amigos, nuestros conocidos, para nuestros compañeros y para las personas que están interesadas en la salud mental. Hemos, nos hemos hecho el propósito de empezar una serie de conversatorios que tienen como único objetivo, como lo dijimos la vez pasada, construir conocimiento conjunto, construir saberes conjuntamente. Y esta construcción pues pasa por muchos temas de la salud mental. La semana pasada estuvimos hablando de yagé, de ayahuasca, y durante toda la semana recibimos, la verdad es que muchas inquietudes acerca de esto. Esta noche vamos a hablar de un tema que tiene que ver con todos nosotros, que es el sueño, los trastornos de sueño, las pesadillas, que hay alrededor de eso. Y para eso, pues hemos invitado también esta noche al doctor Oscar José Cabrera, médico, psiquiatra, coordinador científico del Hospital Mental, y vamos a hablar con él sobre todo esto. Vamos a hablar con él sobre los sueños, sobre las pesadillas, sobre la interpretación de los sueños, sobre los modelos psicológicos que hay alrededor. Vamos a hablar un poco de psicoanálisis, vamos a hablar un poco de literatura, de cine. Mejor dicho, la tarea que tenemos por delante, doctor Cabrera, es grande. Con las buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues otra vez aquí canzoneándolos a ustedes. Creo que es importante que hagamos la difusión de todos estos temas que me parece que son muy importantes para todos y que son del día a día en el hospital mental, porque pues ustedes se han dado cuenta que uno de los principales síntomas que tenemos en psiquiatría y en psicología es la falta de sueño. Entonces, creemos que es muy bueno que hablemos de esto, que veamos por qué se produce la falta de sueño, cuál es la fisiología del sueño y sobre todo las patologías que acompañan a este. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos en línea conectados algunos de nuestros amigos, conocidos, colaboradores, algunas de las personas cercanas al hospital que también tienen la posibilidad de interactuar, de hacer preguntas, de participar, de complementar, de hacer comentarios. Y pues vamos a estar atentos porque también les vamos a preguntar qué ha pasado, qué pasa con sus sueños, qué pasa con sus pesadillas, qué pasa con los trastornos, algunas experiencias propias vamos a contar, y vamos entonces pues vamos a entrar en materia. Los sueños son quizá eh, parte no solo de la vida humana, eh, sino que son parte de la naturaleza, son parte de la cosmovisión, son parte de la cultura, son parte de la forma en la que nosotros nos entendemos, de la forma en la que nos concebimos como humanos. No sabemos si hay evidencia de que alguna otra especie sueñe como sueñan los humanos. Quizá algunos de los homínidos superiores, de los primates superiores, que también cuentan con corteza cerebral, también tengan sueños, pero, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y los sueños que nosotros experimentamos, se dice que todos soñamos y que todos soñamos todos los días, pero no siempre los recordamos. Esos sueños están arraigados eh, con la cultura, con los miedos, con la religión, están arraigados con muchísimas cosas, están arraigados con nuestros temores, con las ilusiones, con lo que vivimos día a día, con lo que somos, con lo que nos pasa, con lo que no somos, con lo que anhelamos. Eh, con tantas cosas, los sueños han transversalizado la cultura, los mitos, lo han transversalizado absolutamente todo. Y sobre los sueños se tejen también mitos, se tejen historias, se tejen
pues gran parte de los imaginarios. Los sueños están relacionados con los grandes proyectos, con lo que ha desarrollado el ser humano como especie, pero también con nuestros grandes temores, ¿sí? También con la posibilidad de, en ocasiones, bajo algunas interpretaciones o bajo algunas ópticas, bajo algunos lentes, con la posibilidad de asomarnos un poco a lo que viene o asomarnos un poco a lo que fue, al pasado, al futuro o al pasado. En la literatura y en el cine, pues se han reflejado diferentes visiones, y yo les voy a compartir algunas de las que son icónicas o las que tienen que ver con realmente con mis gustos. Pero aquí vemos tres imágenes que son icónicas a la cultura occidental, un poco a la cultura norteamericana quizá, pero que nos ha llegado como cultura occidental. Alicia en el País de las Maravillas, que si termina siendo un sueño o no, el de Alicia y todo lo que se teje alrededor del sombrerero, del conejo, de la gestión del tiempo, de la reina de corazones, todo ese sueño, toda esa manifestación onírica. Y vea que en esta representación de Alicia en el País de las Maravillas, pues también está un tema que es el nuestro y son las sustancias psicoactivas. Ahí vemos unos hongos de Amanita muscaria. Más adelante desarrollaremos un tema solo sobre hongos psicoactivos, sobre hongos psicodélicos, su clasificación y qué hacen y qué producen. Pero aquí en Alicia, en el País de las Maravillas, pues se ven reflejadas las amanitas muscarias gigantescas. Entonces, lo de Alicia es un sueño, es una pesadilla, es una alucinación tóxica porque se comió un hongo. Vemos una imagen del Mago de Oz, que también es un sueño muy icónico de la cultura norteamericana y de pesadilla en la calle, que aquí en Colombia o en Latinoamérica, por allá en los años 80, nos llegó como Viernes 13, nos llegó después como Freddy Krueger, pero que el título original era la pesadilla en la calle, en Elm Street, en la calle Elm. De eso vamos a hablar también esta tarde, esta noche, de las pesadillas, de la parálisis del sueño, de sueños recurrentes. Vamos a hablar un poco, vamos a explorar con el doctor Cabrera la fisiología de esto y qué se nos viene. Pero doctor Cabrera, explíquenos por favor, finalmente, ¿qué es el sueño? ¿El sueño qué es? Esa manifestación de sueño que es, para que ya entremos como en algunos detalles de la cultura y de los trastornos. Explíquenos un poco qué es el sueño. Bueno, desde el punto de vista biológico se considera el sueño como el área del cerebro que se encarga de guardar la memoria reciente, eh, para poder llevarlo desde el área donde se guarda por primera vez la memoria, que es el hipocampo, y que se lo tiene que llevar hacia la corteza frontal, donde definitivamente se guarda el sueño, donde se guarda perdón, la memoria. En ese momento, en ese transcurrir de llevar la memoria desde el hipocampo hasta el área frontal, pues en el día, porque estamos en vigilia, pues no, el cerebro está ocupado en otras actividades, haciendo otro tipo de situaciones, entonces se aprovecha en la noche, donde se supone pues que estamos un poco más descansados, que no estamos haciendo ningún tipo de actividades, entonces el cerebro pues aprovecha este momento para llevar esos recuerdos, esa memoria que se hizo durante todo el día, para guardarla en el área frontal. Al llevarla por estos circuitos cerebrales, pues obviamente activa ciertas áreas por donde van pasando los impulsos nerviosos y se van activando y van produciendo esa cantidad de imágenes y de experiencias oníricas que tenemos todos, realmente todos, porque todos soñamos. Sería pues muy difícil que alguien no sueñe, porque de alguna manera tendría que tener un trastorno de la memoria para no poder hacer ese tránsito entre el hipocampo, que es donde inicialmente se guarda la memoria, hasta el área frontal. ¿Eso Bueno, qué significa? muchos de los especialistas dicen que nosotros soñamos siempre, es decir, que siempre que dormimos, al menos por un tiempo prolongado, soñamos. Eso no significa que siempre lo recordemos, y de hecho en pocas ocasiones recordamos los sueños. Hay algunas personas que los reviven vívidamente, que tienen esa posibilidad, pero se dice que todas las noches, si tenemos un sueño en condiciones normales,
estamos soñando. ¿Eso es cierto, doctor Cabrera, o no? Sí, perfectamente, por lo que les digo, porque de todas maneras la memoria se tiene que activar y la memoria se tiene que guardar. El hipocampo es un lugar ocasional de memoria, ¿sí? Y la corteza frontal es donde definitivamente se guarda la memoria. En el tránsito se produce el sueño. De hecho, el sueño es fisiológico porque permite sacar cosas que no necesita el cerebro. Los radicales libres, esas sustancias que hemos escuchado últimamente tanto, que hay sustancias, hay alimentos y hay medicamentos que nos hablan de que se producen una cantidad de radicales libres que son entre otras que se consideran que son los que intoxican al cerebro y que producen a la final las demencias, sobre todo la demencia de tipo Alzheimer. Esas radicales libres se eliminan durante el sueño. Y que están muy relacionados con el envejecimiento también, ¿no? Los radicales libres. Sí, claro, no, obviamente radicales libres tenemos en todas partes, Ujú. en la piel, en las vísceras, en todas partes tenemos radicales libres. Pero específicamente hablando pues del cerebro, por lugar del asiento de los sueños, es eso precisamente. El sueño nos sirve para desintoxicarnos de toda una cantidad de elementos que hemos tenido durante el día que no son importantes para el cerebro y que a través del sueño simplemente se procesan. Claro, ahora, nos estaba preguntando por ahí el ingeniero Diego si, qué significa un sueño reiterativo. Y yo creo que vamos a tener, vea, tener en reiteradas ocasiones el mismo sueño o muy similares, cómo se puede interpretar. Vamos más adelante a hablar de la interpretación de los sueños, que eso ya es, digamos que un tema profundo, un tema de psicoanálisis, pues. Pero sí es cierto que muchos tenemos sueños reiterativos y algunas personas experimentan sueños inconclusos casi que toda la vida, que reiteradamente o en reiteradas ocasiones vuelven a experimentar el mismo sueño y como que no lo concluyen, no terminan ese sueño. En ocasiones es un viaje, en ocasiones es una tarea que están emprendiendo, en ocasiones es algo cotidiano o algo trascendental, pero un sueño que se va repitiendo. De eso vamos a hablar y de la interpretación de los sueños, ¿o no, doctor Cabrera? Sí, efectivamente, los que trabajamos con el modelo dinámico, pues obviamente una de las maneras de acceder a ese inconsciente es a través de los sueños ¿qué? Bueno, se me escapa, De no, las asociaciones libres. sí, de las acciones equívocas, de Ajá. cuando le decimos a una persona un nombre, cuando en realidad no es el nombre de esta persona. Eso es una de las formas de cómo se manifiesta el Claro, inconsciente. una ventana, ¿sí? Una No, ventana hacia el inconsciente desde la perspectiva dinámica, los sueños, los actos fallidos, son una forma de asomarse a ese iceberg con el que han comparado el inconsciente, ¿no? Muchas veces lo han comparado con un iceberg, que la conciencia es solo la punta del iceberg que se deja ver, pero que realmente ese mundo inmenso, grandísimo, subterráneo, sumergido, que puede representar el inconsciente lleno de temores, de dudas, de aprendizajes, de un montón de cosas, pues está allá. Entonces son desde una perspectiva psicodinámica una ventana para asomarse a ese inconsciente, definitivamente los sueños. Les voy a compartir tres imágenes de tres películas que tienen que ver con los sueños y unos cuantos libros. No sé si esto suene a recomendación o no, pero en todo caso, pues nada, mostrémosles acá. La primera, me perdonan si esto termina siendo unas recomendaciones personales. El Club de la Pelea, una cinta de Edward Norton y Brad Pitt, donde se combina un trastorno del sueño tremendo con otro problema mental, un thriller fascinante, una cosa bien, bien, para los amantes pues, de la salud mental. El Club de la Pelea es una película imperdible, totalmente imperdible, un trastorno del sueño tremendo, y una cantidad de frases y de aprendizajes ahí sobre el Club de la Pelea, algo pesada, algo sórdida, definitivamente, pero supremamente interesante para quienes les guste, les apasiona el tema de la salud mental y este tema de los trastornos y del sueño.
El origen, Leonardo DiCaprio, la posibilidad de meterse dentro de un sueño, de soñar dentro de un sueño, soñar que se está soñando y meterse en capas profundas de ese sueño para insertar una idea, para sembrar una idea que después, manifestada desde el inconsciente, termina siendo consciente. Como yo tengo la posibilidad de insertarle a alguien una idea y que esa persona después crea que es una idea propia, crea que se le ocurrió. Eso es como parte de los que han visto el origen lo saben bastante bien, pero cómo soñar lo soñado, cómo el soñador se sueña a sí mismo. Hay muchos libros y muchos cuentos también sobre eso, cómo meterse dentro de un sueño de alguien que está soñando, y esa persona sueña otro sueño distinto y quizá como quedar atrapado entre los sueños. Matrix, una película que definitivamente revolucionó la ciencia ficción, y que nos plantea que estamos todos metidos dentro de un sueño. Me llama mucho la atención, pues no solo por lo que significó Matrix, sino porque para los budistas y para los hinduistas, nosotros todos estamos viviendo en una irrealidad, como una especie de Matrix. Es decir, Matrix toma finalmente unas ideas antiquísimas, milenarias, si se quiere, y las muestra en ciencia ficción de una forma diferente. Pero ya los budistas y los hinduistas decíamos que nosotros vivimos en una realidad, en un sueño, en un velo que ellos llamaban el Maya. Y entonces este Maya es una especie de cortina que no nos deja ver la realidad, que nos muestra algo que nosotros estamos soñando y que creemos que es cierto. Digamos que también muchos desarrollos desde lo filosófico, pero también desde lo antropológico y lo filosófico nos han mostrado eso, que creemos que la realidad es lo que es, pero realmente lo que vemos es lo que somos, un reflejo de lo que somos, pero no necesariamente esa sea la realidad. Y algunos libros, pocos, el sueño de una noche de verano de Shakespeare, que es una cosa fascinante, los libros de Eric Fromm, El lenguaje olvidado, que es sobre la comprensión de los sueños, los libros de Peirce en la Gestalt, que tienen que ver con los sueños y la existencia, un libro como el de Kafka en La Metamorfosis, que termina siendo un sueño bien, bien tremendo, los sueños de Einstein, los sueños en el Taj Mahal, que tiene que ver con la cultura hindú, el sueño lúcido, del cual vamos a hablar finalizando. ¿Qué es el sueño lúcido? La capacidad de despertarse dentro del sueño o hacer consciente el sueño, y definitivamente uno que es el suyo, doctor Cabrera, que es la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Los que no somos psicodinámicos, pero que le tenemos admiración y respeto pues a todo el movimiento dinámico, pues también tuvimos la posibilidad de leer la interpretación de los sueños, que empieza con un sueño de Freud, ¿o no? Empieza Freud describiendo un sueño. ¿Cómo es este? ¿Recuerda usted, doctor, cuál es el sueño con el que Freud empieza su libro de la interpretación de los sueños? Doctor, realmente no recuerdo cuál es Un el sueño sueño. de sí mismo sobre una paciente. Y algunas personas que de pronto no están, eh, digamos que metidas en todo el rollo del psicoanálisis, creen que la interpretación de los sueños tiene que ver con el significado de los sueños, pero realmente es una visión totalmente distinta. E incluso cuando estaba en la universidad, le confieso que algunos de mis compañeros o compañeras no sé si se desilusionaron un poco o trataron de ver en el libro de Freud, de la interpretación de los sueños, qué significaba. Creen que era como un manual. Si yo sueño con culebras o con sapos, o eso qué significa, o soñé con un baúl, sí, qué significa eso, pero la realidad es algo bien distinto, ¿no? La interpretación de los sueños es toda una técnica psicodinámica que tiene que ver con la realidad de la persona, más allá de del significado textual del sueño, aunque sí hay símbolos, sí hay una especie de marcadores que le pueden indicar al terapeuta o al psicoanalista qué puede significar ese sueño, qué puede representar. Sí, doctor. Realmente, lo que le estaba diciendo al principio, los que trabajamos con la técnica psicodinámica, pues es una de las formas de acceder al inconsciente para poder pues, ayudar a nuestros pacientes. ¿Qué pasa con los sueños y la interpretación? Yo
les puse en el enlace en toda la semana a la gente del hospital mental que por favor me dijeran sus sueños para que en este programa se los íbamos a interpretar. De hecho, uno de los psicólogos me puso una carita espantosa, pues espantada de que yo iba a ponerme a hacer interpretación en el programa que teníamos ahora, pues y era precisamente lo contrario, ¿cierto? Realmente, pues después de Freud y después de su célebre libro de la interpretación de los sueños, pues incluso antes, ¿no? Pues obviamente con el hombre siempre ha tratado como de entender su futuro, sobre todo, saber qué nos va a pasar, qué es lo que nos viene, y eso es una inquietud pues que tenemos todos como humanos. Entonces, desde épocas pues milenarias, el hombre siempre ha querido saber cómo es su futuro, el desarrollo de una batalla, quién va a ganar esa batalla, qué va a pasar con esto que voy a hacer, bueno, etcétera. Entonces se han valido de muchas situaciones de personas sacerdotes que podían hablar con los dioses, y también esos sacerdotes lo que hacían era soñar, influenciados por lo que las vivencias de la persona que quería saber, y posteriormente pues le comentaban sus sueños y de hecho los interpretaban. Pero realmente la interpretación real de un sueño es única, es solamente para un paciente. Nosotros hablamos del contexto. Yo debo conocer muy bien a un paciente, debo haber recorrido durante la terapia una gran parte de su vida y sobre todo de su pasado infantil, para luego con esos recuerdos que salen de los sueños poder hacer una interpretación que realmente le sirva al paciente. Y esto que le sirva al paciente me refiero porque pionero o previo a la aparición de la técnica psicoanalítica, pues se utilizó en alguna época la hipnosis, que era casi que un sueño inducido, ¿cierto?, a un personaje, y realmente se podía llegar y escarbar ese inconsciente, y era una cuestión bastante llamativa, porque dentro de pues, todos los análisis de la historia del psicoanálisis y del hipnotismo sobre todo, por ejemplo, cogían recuerdo muy bien una señora de unos 40 años y le decían durante el trance hipnótico que se acordara, por ejemplo, de la lista que habían corrido cuando ella estaba en tercero de primaria y que dijeran en el orden alfabético todos los nombres de sus compañeros. Después de 30 años que había sucedido eso, la paciente tenía perfectamente lucidez para escribir la lista de sus compañeros y el lugar donde ella se encontraba, ¿sí? Entonces, pues, pero esto se dieron cuenta los pioneros del psicoanálisis, pues que realmente no servía, porque es que el paciente lo hacía de una manera inconsciente, y a pesar de que a veces se lo decían lo que había dicho durante la hipnosis, pues veían que eso no tenía un poder curativo, digámoslo así, entre comillas. Entonces realmente Freud pues dice, no, esa no es la manera como nosotros vamos a acceder al inconsciente, debe haber otra manera. Entonces pues hace la intervención con los sueños y se da cuenta pues que realmente ese es un material supremamente valioso para poder acceder a ese inconsciente. Entonces lo que nosotros hacemos cuando hacemos interpretación de sueños es hacerlo en contexto. Entonces no es válido la interpretación que se hace en la calle, en el salón, en la no hay una fórmula, ¿sí? No hay una fórmula porque lo que para usted puede significar una figura en sus sueños, pues para el vecino, para la persona que está al lado, puede significar otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Entonces no hay una fórmula, no hay una escala, yo ahorita, hay un manual. Sí, haciendo de la preparación pues, de la charla de hoy, me puse a mirar toda una cantidad de enciclopedias, Una de ellas lleva 16 ediciones, imagínense la cantidad, 16 veces editada la enciclopedia de interpretación de sueños, porque eso es un tema que llama mucho la atención. Sí, es un tema vendedor, ¿sí? Es un Sí. tema vendedor porque ¿quién no quiere saber qué significan sus sueños o qué le pronostican los sueños? Y es que dentro de nuestra cultura milenaria, pues hay digamos que unos arquetipos también muy marcados o unos eventos muy marcados de interpretación de sueños. Desde los griegos que utilizaban el oráculo de Delfos, donde el sacerdote en medio de un trance psicoactivo soñaba y daba unas frases que se podían interpretar de X o Y manera. Decían los griegos que el oráculo nunca se equivocaba.
jamás se equivocaba, que quien podía equivocarse era quien malinterpretaba el oráculo. Entonces, este sacerdote, en medio de toda una fantasía onírica, psicoactiva, le daba un mensaje al rey, al soberano, y él lo interpretaba como irse a la guerra, no irse a la guerra, tomar decisiones o no tomar decisiones, pero realmente qué significaba esto. Y tal vez otro de los ejemplos que se quedó inserto en nuestra cultura tiene que ver con la Biblia, con los sueños del faraón y Josué. Recordemos lo de las 7 vacas gordas, muy gordas, que llegan 7 vacas flacas y se las devoran. ¿Sí? Y este sueño que atormenta al faraón de Egipto es interpretado por Josué como 7 años de prosperidad y después 7 años de hambrunas. Y eso se quedó en el imaginario de una forma tremenda. Es una metáfora muy bonita, es decir, es realmente bien significativo, pero eso se nos quedó grabado en la cabeza. ¿Qué significa tal cosa? ¿Qué me quiere decir el sueño? ¿Qué me quiere decir lo que estoy viendo? ¿Sí? Entonces, digamos que en nuestro pasado, en nuestra literatura, tenemos de dónde echar mano como para querer o pretender que alguien nos interprete los sueños. Usted como psiquiatra ha escuchado muchos sueños, ¿sí? De sus pacientes, muchísimos sueños de sus pacientes. ¿Alguno que nos vaya a contar hoy? Eh, bueno, sí, hay un paciente que alguna vez me cuenta que él se ve en en un área que no la conoce muy bien y ve que está encima de como una paila, ¿sí? Una paila inmensa, ¿sí? Él está en la mitad. Hay una fila entera de gente, ¿sí? Hay una fila entera de gente que está llegando a esa paila inmensa y en la mitad de la paila hay un señor grande con cueros, ¿sí? Con una capucha y y con un hacha. ¿Sí? Entonces él va llamando a cada una de las personas que está haciendo la fila y le corta la cabeza. ¿Sí? Y cada vez que corta la cabeza, lo queda viendo al personaje que me está contando el sueño y se ríe. ¿Sí? Y, él ve que pues un sueño de angustia inmenso porque él siente que él va a ser parte de esa fila, que le va a llegar el turno a él y que el tipo se le ríe porque él sabe que le espera ese destino. Entonces, claro, pues él se despierta muy angustiado y esa es una de las características principales del sueño, que en el sueño normalmente se manejan son emociones pero de índole negativa. Casi nadie sueña con cosas de felicidad. Lo que normalmente se sueña es con cosas de angustia, que nos persiguen, que nos siguen, que nos van a matar, ¿sí? Cosas por el estilo. Ahorita que estaban hablando de sueños reiterativos, hay muchos sueños reiterativos. Soñar con animales es uno de ellos, con toros, soñar con que se le caen los dientes, que es un sueño muy frecuente y que eso la gente lo ha interpretado como que se va a ganar la lotería. Y yo he visto más de uno que ha salido a comprar la lotería de Comprando la todas. lotería, al menos el chance, no sé, comprar el baloto si sueño, esa no me ha pasado, pues la de que me caen los dientes. Pero le vamos a pedir a las personas que están conectadas que también nos cuenten sus sueños. ¿Cuál es ese sueño que recuerda, que ha sido, que lo ha marcado? Que nos cuenten y los vamos viendo. Ese sueño que ustedes nos cuenta del paciente evoca mucho también como la Divina Comedia de Dante Alighieri, una de las grandes obras de la literatura, donde Dante también empieza a soñar y bueno, el paso por el purgatorio, por los infiernos, por los ciclos del infierno hasta llegar al cielo, que finalmente es un sueño, ¿sí? Todo lo que pasa en la Divina Comedia, todas las torturas a las que la humanidad se ve sometida, con los sacrificios, con las pailas hirviendo, con la muerte, con la hoz presta para cortar las cabezas, es un sueño un poco dantesco, ¿no? Un poco de las imágenes de la Divina Comedia y de Dante Alighieri. También
muchos sueños repetitivos tienen que ver, o tradicionalmente, al menos en la consulta que yo he tenido la oportunidad de atender en psicología durante muchos años, hay sueños muy repetitivos con caerse, ¿no? Con estar cayéndose de algún sitio, con estar cayéndose de la cama, de un avión, con estar cayéndose y el despertar antes de caerse. Incluso en la cultura popular se dice que el día que la persona se caiga realmente es que se va a morir o alguna cosa así. Y hay algunos que hablaban que ese sueño tiene que ver con recuerdos muy primitivos de la era de las cavernas, o la era en la que los seres humanos vivíamos en las ramas, en los árboles todavía, y esa sensación de caerse, de desprenderse, de caerse de una rama, de estar durmiendo en un árbol y caerse de una rama, y cómo el cerebro se activa de inmediato para tratar de aferrarse. Un sueño que en ocasiones tiene que ver con un reflejo también, con una especie de espasmo, ¿sí? Sueños volando, ¿sí? Sueños volando, se ven muchos, pero eso de pronto tiene que ver con el sueño lúcido y la capacidad de despertarse dentro del sueño y la capacidad de volar dentro de un sueño, o la sensación, los que hemos tenido la posibilidad de experimentarlo, la sensación de control de vuelo dentro de un sueño es absolutamente fascinante, es placentera y es absolutamente fascinante. Muchos sueños de persecuciones, de alguien que te va a atrapar, que te va a coger, de alguien que te está persiguiendo, son reiterativos. En algunas investigaciones sobre los sueños se habla algo que el doctor Cabrera nos estaba mencionando, y es que gran parte de los sueños son sueños negativos, son sueños difíciles, no son sueños placenteros. Claro que hay sueños placenteros también, hay sueños tranquilos, hay sueños liberadores, hay sueños placenteros, o hay sueños de satisfacción sexual, sí, hay sueños placenteros, pero gran parte de los sueños son sueños difíciles. ¿Qué tanto los sueños tienen que ver con los trastornos? Y ya vamos a entrar al tema de trastornos y a la clasificación de trastornos. Eh, Aquí Edith nos está diciendo un sueño recurrente: estar de viaje, regresar al pueblo natal, y al terminar la secundaria y nunca lograrlo, en diferentes, regresar al sitio de origen, al pueblo natal, ¿sí? Un sueño ¿de retorno a qué? De retorno a la infancia, de retorno a días más agradables, a días más felices, el eterno retorno que también se ha plasmado en gran parte de la literatura. ¿Le parece, doctor Cabrera, si mientras vamos leyendo los sueños de quienes están conectados, eh, vamos a hablar de trastornos? ¿Le parece si empezamos con el tema de trastornos? Aquí yo tengo una clasificación. Si le parece, la vamos mirando y vamos hablando de cada una de esas clasificaciones. Sí, señor, sí. A ver, lo que Listo. pasa, pues tendríamos que hablar primero como de la fisiología del sueño como tal. Entonces tenemos Ok. el sueño. El sueño normalmente es entre 8 y 12 horas, ¿sí? En un promedio de 8 horas normal en un adulto, que obedece a un ritmo circadiano. Ese ritmo circadiano lo impone un sistema que es el sistema SARA en el tallo cerebral, que es el sistema activador reticular ascendente, por eso las siglas de SARA, que esa es una estructura que se descubrió a principios del siglo XX, por allá en 1909. Los electrofisiólogos, los fisiólogos de sueño encontraron este sistema, y que era el que le permitía a los seres humanos, hasta ese momento solamente se encontró eso, que era que el SARA era un sistema que lo dormía y lo despertaba, lo dormía y lo despertaba, pero aparte de eso también provocaba las sensaciones de hambre y otro tipo de situaciones metabólicas. A eso se empezó a hablar del ritmo circadiano, porque venía del circuito, de que se hace un circuito y se repite, ¿sí? Cada 24 horas entonces hacemos un ritmo circadiano. Ya pues obviamente descubrimientos posteriores pues han involucrado más áreas del cerebro. Pues inicialmente se pensaba que era el sistema reticular activante el que manejaba todo el sueño, pero pues ahora ya las investigaciones han encontrado pues que hay otras estructuras supremamente importantes, como el hipotálamo posterior, que es el que nos tiene despiertos. ¿Ya? ¿Y por qué nos tiene despiertos? Porque a esa hora se están produciendo una cantidad de hormonas
que fueron descubiertas y coincidencialmente dos laboratorios hacen el anuncio del descubrimiento de estas hormonas que se llaman las hipocretinas, específicamente el año 1919. Es llamativo que dos laboratorios que no tenían nada que ver uno con el otro llegan al mismo tiempo a la conclusión de que existe esa hormona que es la que nos mantiene despiertos, ¿sí? Y esa es una hormona que utiliza un mediador químico, un neurotransmisor cerebral, que es el famoso GABA. GABA tiene que ver entonces que es una sustancia inhibidora, entonces inhibe las neuronas que producen el sueño, hace la secreción de las hipocretinas y por eso las personas nos despertamos. Bueno, esa es una de las áreas que están involucradas. El otro núcleo, el ventrolateral preóptico, también es otra de las áreas involucradas en el sueño. El supraquiasmático, el sistema límbico, entonces realmente, y la corteza frontal, que ya les contaba. Pues, ahí hay una relación muy interesante, porque muchos de los neurotransmisores incursos en el sueño tiene que ver también con los procesos de adicciones, ¿sí? Los GABA, las monoaminas también, y gran parte de las estructuras tienen que ver. Por aquí Néstor Salazar nos dice que el sueño que le marcó fue que estar de poca edad parado en medio de una plaza de mercado en pantaloncillos llorando, y que cuando se despertaba estaba llorando de verdad. Es recurrente, de hecho, en muchos pacientes, en muchas personas, sueños de sentir vergüenza, de sentirse desnudo, de sentir que está en medio no sé, de un espacio público y que está en ropa interior o que está desnudo, y sentir ese temor, ¿no? Sentir la desnudez, sentirse vulnerable también, ¿no? Sí, eso también tiene que ver mucho con sueños de castración, como se habla en el psicoanálisis. La famosa cuestión típica, ¿sí? Del temor de que el padre, por los impulsos sexuales hacia la madre del paciente, pues termine haciendo una ablación del pene, ¿cierto? Y eso produce angustia, pues, en el niño. Por eso normalmente este tipo de sueños se producen cuando las personas se ven pequeñas, ¿sí? El pene pequeño del niño en comparación con un pene gigante de un padre, pues, para esa época, ¿cierto? Y el temor a que ese padre, pues, haga la castración, lo que hablaba Freud en sus... Ahí estamos entrando en un terreno demasiado psicoanalítico, pero aquí Sofía Salazar nos dice si tiene alguna explicación el hecho de que una persona sueñe demasiado largo. Bueno, dentro de los trastornos, que ya enseguida los vamos a ver, hay algunos trastornos que tienen que ver con sueños demasiado largos o periodos de sueño demasiado largos. Pero nada, vamos a entrar en materia con algunos de los trastornos. Y yo le voy a ir preguntando. Uno de los más conocidos tiene que ver con el insomnio. Clasificaciones de insomnio tenemos muchísimas clasificaciones de insomnio. Aquí una de las películas sobre insomnio recomendadas, Insomnio con Al Pacino, un policía que se va a Alaska, y que pues tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, pues en verano los días son casi que eternos, entonces pues se producen trastornos del sueño. Y el insomnio es uno de los más reiterativos. Muchas clases de insomnio, agudo, psicofisiológico, insomnio paradójico, que el insomnio paradójico tiene que ver con esos reportes de personas que están durmiendo de verdad, pero que al despertar reportan que pues la sensación de no haber dormido nada, que eso también, digamos que es otra clase de insomnio distinto. Alguien que te dice, no, yo no dormí nada, pero si vemos un registro, si lo podríamos ver en cámaras, por ejemplo, pues la persona sí estuvo durmiendo, pero tiene la sensación de no haber dormido absolutamente nada, o haber descansado muy poco, o tener unos periodos de sueño muy breves. Eso es el trastorno de insomnio paradójico,
de insomnio idiopático, hay insomnio debido a trastornos mentales, obviamente algunos que tienen que ver con la inadecuada higiene del sueño, porque cada vez estamos durmiendo menos, es decir, esta cultura digital nos ha llevado a dormir cada vez menos. Las personas hace un par de generaciones dormían muchísimo más, muchísimo, muchísimo más. Nosotros estamos durmiendo realmente, realmente muy poco. Y hay insomnios también pues, debidos a trastornos médicos, orgánicos, metabólicos, o al uso de fármacos o al uso de tóxicos. ¿Qué nos puede usted decir sobre el insomnio, doctor Cabrera? Sí, bueno, primero tenemos que entender que el insomnio por per se no es una patología, es una manifestación de algo que está pasando en el cerebro o en el cuerpo, como usted viendo dice. Pero per se, como entidad propia, patológica, pues solamente el insomnio primario, que ese ya es un insomnio que se produce por alteración de esto que estamos hablando, de cualquiera de esas áreas que están encargadas del sueño, ¿cierto? Y eso se presenta normalmente posterior a infecciones del sistema nervioso central, de traumas craneoencefálicos severos. He tenido pacientes que después de un trauma craneoencefálico dañan el área quiasmática cerebral o dañan el sistema articular activante, y son personas que se quedan despiertas. Se quedan despiertas, no son capaces de dormir. Entonces, ellos hay que inducirles el sueño con hipnóticos potentes, ¿sí? Porque realmente el área que se encarga del sueño se dañó. Pero en general, hablando específicamente, el insomnio es un síntoma asociado a muchos otros. Por eso, cuando nosotros hacemos el estudio del sueño, tenemos que interrogar muy concienzudamente a nuestros pacientes y averiguar de factores asociados a esto, ¿cierto? Por ejemplo, hablando específicamente de cosas metabólicas, tenemos que hablar si el paciente o la persona que nos está comentando esto del trastorno del sueño, por ejemplo, tiene un hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene tendencia a que las personas pues bajen su metabolismo basal y eso los lleve a estar dormidos permanentemente. O lo contrario, el hipertiroidismo que no nos deja dormir a los pacientes, porque el metabolismo basal está muy acelerado, muy alterado, entonces el paciente no llega a un momento de relajación y no puede dormir. El insomnio que acompaña, por ejemplo, a la angustia y a la ansiedad, que ese es el más frecuente que nosotros vemos casi todos los días, en casi todas las consultas, que es el paciente que por su trastorno de ansiedad no es capaz de relajarse, porque necesitamos relajarnos para poder dormir, y entonces tenemos unas grandes dificultades para dormir. Ahora, lo que usted está hablando es cómo es el insomnio. Entonces hay varios tipos. El insomnio de conciliación, que se llama, que ese es el más característico de los trastornos de ansiedad. Entonces, dependiendo del tipo de insomnio, nosotros más o menos hacemos una aproximación diagnóstica. Si un paciente a mí me dice, a mí me cuesta mucha dificultad empezar a dormir, entonces yo pienso, ese señor tiene una cosa que no lo deja relajarse, y lo más seguro y lo primordial es un trastorno de ansiedad. Pero hay otro que dice, no, yo sí duermo, pero me despierto muchas veces en la noche. Sí. Ese se llama un insomnio de despertares frecuentes y que acompaña a veces incluso alteraciones metabólicas, hipoglicemias que se presentan durante la noche, y como ustedes saben que el cerebro funciona con la glucosa, con el azúcar, despierta al paciente. ¿Sí? Claro, está pidiendo, el cerebro está pidiendo, pero realmente es bien angustiante no poder dormir, ¿sí? Los que hemos tenido algún episodio de insomnio, no poder dormir por una cascada de pensamientos incesante, o esa imposibilidad de conciliar el sueño, y de sentir al otro día que venga, voy a arrancar el día y no descansé. Sí, no pude descansar y empiezo ya el día fatigado, empiezo el día con unas dificultades grandes. Y el insomnio y los trastornos del sueño vienen en aumento. Muchos trastornos del sueño vienen en aumento, digamos que en toda la humanidad, precisamente porque estamos en una era de demasiado trabajo, de demasiado estrés, en una era digital de hiperconexión, de tener el televisor, el internet, el celular, y de no conservar una buena higiene del sueño, ¿no? De no tener unos hábitos adecuados para poder conciliar el sueño. Sería muy importante que en este momento que estamos viviendo la epidemia del COVID, es importante que sepamos que la mayoría de los trastornos que estamos teniendo en los niños, en los adolescentes y en los mayores es el sueño. Casi todas las personas, como pierden la rutina, perdieron la rutina porque no tienen una actividad diaria, que es el bañarse temprano, salir, levantarse temprano, 5 o 6 de la mañana, ¿cierto? Bañarse, desayunar, salir a trabajar, volver, etc. Ahora, como eso se perdió,
por el confinamiento, entonces las rutinas se perdieron. Las rutinas se perdieron. Entonces la gente no se levanta a las 6, ni se levanta a las 5, a las 6, sino que se levanta mucho más tarde. Entonces empiezan a tener problemas de sueño porque obviamente como se ha dormido hasta tarde, pues la somnolencia normal se demora para llegar porque se altera el ritmo circadiano. Se altera el ritmo circadiano. Entonces aquí nosotros llamamos los sueños de celador. El sueño del celador. El celador cela por la noche y duerme en el día. Entonces no es que haya realmente un trastorno per se del sueño, sino que se corrió las horas de sueño. Entonces ya no se duerme a las 9, 10 de la noche, lo que usualmente se hacía cuando el adolescente está estudiando, entonces se lo manda a dormir y uno también se va a dormir, sino que como se permite, pues porque se levantó tarde, entonces se permite que se acueste a la 1, 2 de la mañana, entonces el ritmo circadiano simplemente se corre. Entonces hay gente que llega muy angustiada, es que no estoy durmiendo nada, es que o estoy durmiendo en demasía porque me levanto a las 10, 11 de la mañana. Y entonces uno le dice, bueno, ¿ya qué hora se acostó? ¿A qué hora se está acordando? No, yo me acosté a las 2 de la mañana. Pues obvio, cuente las horas, mire cuántas horas. No. Entonces lo que pasa es que se está escorriendo y nos pasa muy frecuentemente con esta epidemia COVID. Claro, tres aportes que nos están llegando. Para la ingeniera Juliet nos hablaba de un sueño en el que una casa se va derrumbando, pero que no termina. El doctor Amurocho hablaba de un sueño muy marcado que soñó con su señor padre, que ya falleció, que lo abrazaba, que le decía que no se preocupara, que todo iba a salir bien. Un sueño bien emotivo. Y una pregunta que nos está haciendo, no sé si el jefe Andrés, ¿por qué a veces recordamos los sueños y otras veces no? Eso tiene que ver con si nos despertamos, eh, eh, si nos despertamos en medio del sueño o no nos despertamos. Lo que soñamos tiene que ver con esos, también con el ciclo circadiano, y tiene que ver con que tengamos esa posibilidad de recordarlo o no. Para muchos de los que se dedican al psicoanálisis o quien está viviendo el psicoanálisis, pues tiene que llevar un diario de sueños. No, doctor Cabrera, un diario de sueños. Y lo cierto es que cuando yo tuve la oportunidad hace muchos años de hacer mi propio proceso de psicoanálisis, pues al principio no recuerda mucho, al principio no, pero en la medida que va registrando y va estando atento, que se despierta todos los días y hace el ejercicio de pensar, venga, ¿qué soñé anoche? Y empieza a notarlos, la capacidad de recordarlos va aumentando y con el tiempo casi que se vuelve cotidiano, puede recordar casi que todos los sueños. Y Néstor aquí nos está diciendo que sueña mucho con personas que no les ve el rostro, que solo recuerda el físico, pero que no les ve el rostro. ¿Cómo podemos recordar los sueños? Hay personas interesadas seguramente en recordar más los sueños. ¿Qué haríamos, doctor Cabrera, para recordar los sueños? Bueno, sí, hay que tener en cuenta que el sueño es la manifestación del inconsciente, ¿cierto? Entonces están allá perdidos, no hay una forma de acceder. Dicen los psicoanalistas, no, dicen los psicoanalistas. Bueno, yo les hablo desde el punto. Yo no soy psicoanalista, yo soy terapeuta, psicodinámica, sí, de orientación dinámica, pero bueno, pues nos basamos en los preceptos de Freud. Está el inconsciente donde están los sueños. Cuando nos despertamos, el sueño pasa a un área que es preconsciente. Ya podemos recordarlos en el momento que nos despertamos, lo recordamos, ciertas partes. Por eso es que cuando uno está en terapia de este tipo, se le dice al paciente, duerma con una libreta, ¿sí? Y con un lápiz. Apenas se despierte, lo primero que haga es anote el sueño o anote algunos de los rasgos principales del sueño, porque con eso ya podemos acceder fácilmente a ellos. Esto al principio los pacientes le dicen a uno, no, es que no me acuerdo. Yo le digo, tranquilo, hágale, que usted va a poder. Y efectivamente después llegan con una carga grandísima de sueños. Es que nosotros en la noche soñamos entre 7 y 8 veces. Tenemos entre 7 y 8 sueños diferentes, porque quien nos dice las áreas de sueño es el sueño REM. Digamos que hay varios ciclos de sueños durante la noche. Más o menos se ha contabilizado entre 7 y 8. O sea, un primer sueño, ¿sí? Con todas las etapas del sueño REM, que es el que lo corta, y aparece nuevamente otros. El sueño REM, para explicarle un poco pues, a quienes no son expertos en esto, es el de los movimientos oculares rápidos, ¿sí? Cuando usted ve a alguien que está soñando y que está moviendo los ojos, está en una fase de ciclo de sueño REM. Se supone que ahí estamos soñando, aunque nuevas investigaciones demuestran que en sueño no REM, en fase no REM también estamos soñando, tenemos sueños diferentes,
pero que también estamos soñando. Pero ese sueño REM es este. De pronto lo vemos mucho en los niños, ¿no? Porque es común ver los niños durmiendo y ver cómo se les están moviendo los ojos, cómo los están moviendo de un momento a otro, porque están experimentando imágenes, ¿no? Están en ese momento viendo vívidamente, experimentando imágenes y por eso están moviendo los ojos de un momento a otro. Ese es el ciclo REM. Pero, doctor Cabrera, muchos de los trastornos del sueño necesariamente tienen que ver con la respiración, con los trastornos del sueño asociados a la respiración. Tienen que ver con la apnea del sueño. ¿Cuáles son esos trastornos de la respiración? Aquí lo tenemos también en presentación y que nos explique un poco en qué consiste la apnea del sueño y varios de los trastornos que tienen que ver con cómo respiramos, ¿no? Sí, señor. Bueno, resulta que cuando nosotros vemos a un paciente que nos cuenta de su trastorno de sueño y que vemos que realmente no entendemos muy bien qué es lo que está pasando, pues tenemos un examen que podemos solicitarle que se llama la polisomnografía. La polisomnografía es un estudio del sueño. Entonces nos mira la arquitectura del sueño. La arquitectura del sueño es las fases, las estadías de 1 a 4 y la aparición de los sueños REM. Esa es la primera. Pero durante la polisomnografía también le toman un electroencefalograma al paciente, le toman un electrocardiograma, le ponen un sensor de oxígeno en la nariz, le ponen unos sensores en las piernas para mirar lo de movimientos, lo de piernas inquietas, y le ponen un sensor abdominal para mirar el peristaltismo. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas situaciones nos pueden despertar. Un peristaltismo aumentado, ¿sí?, hace que el paciente se despierte. Y entonces el manejo sería pues dándole antiácidos o diciéndole que no coma tan tarde, cosas por el estilo. El movimiento de piernas inquietas también despierta a los pacientes, que tiene que ver mucho con el Parkinson. Entonces también tenemos posibilidad farmacológica de darle antiparkinsonianos a un paciente con síndrome de piernas inquietas y evitar que durante la noche ese movimiento lo despierte. Pero el más llamativo, el que usted está hablando ahorita de la apnea del sueño, es que los pacientes, o todos, cuando estamos durmiendo, nos relajamos la glotis. Hay personas que la úvula y el paladar es muy largo. Tú al relajarse, tapa la faringe. La bloquea. Entonces, sí, la bloquea. Entonces, cuando el paciente va a tomar aire, eso hace como una especie de tapón. Entonces, el paciente se ahoga, inmediatamente se despierta. Se despierta, sí, se despierta. Que tiene que ver también con el ronquido, ¿no? Sí, claro, el ronquido es el movimiento del paladar. Ese es el ronquido. Cuando está entrando y saliendo el aire, que golpea con la glotis y hace ese movimiento repetitivo así, que precisamente ese es el ronquido. Cuando vemos a alguien que se está quedando sin aire en medio del sueño, como que se queda sin aire, eso es una apnea, ¿no? Eso es una apnea del sueño, y hay muchos trastornos que están asociados a eso, a tener apneas o a tener apneas repetitivas en el sueño. Sí, ya cuando uno determina que es una apnea del sueño, pues obviamente sale del campo de la psiquiatría, sale del campo de la neurología y se entra al campo de la otorrinolaringología y de la neumología. Entonces hay un aparatico, se llama un CPAP, que es una especie como una bombita que le mete presión positiva a la boca. Entonces hace que esa campanita esté permanentemente hacia abajo, que no se suba y que no le tape la respiración al paciente. Eso es lo básico del CPAP. Vamos a entrar en temas muy íntimos, en confesiones muy íntimas. Doctor Cabrera, ¿usted ronca o no ronca? Sí, bastante. Sí, bastante. Bastante, sí. De hecho, una de las causales de divorcio en Colombia es el ronquido. Sí. Es el ronquido, que es peor o lo comparan con la envidia, ¿no? Que es mejor despertarla que sentirlo, sí. Una cosa así, pero claro que el ronquido tiene que ver con la posición y afecta mucho el sueño de la persona o afecta también el sueño de la pareja, obviamente. Sí, obvio, claro, pero acuérdense que también eso depende también de la posición en la cual uno esté durmiendo, porque normalmente cuando se duerme boca arriba es cuando más se produce la obstrucción, entonces cuando más se produce el chapoleo pues de la glotis y es el ronquido. Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando los pacientes toman alcohol, las personas toman alcohol, obviamente pues la sedación que produce el alcohol es mucho más profunda, estas estructuras se relajan mucho más, claro. Mucho más. Sí, y entonces las personas que toman alcohol roncan más duro, por ejemplo.
El bruxismo, nos está preguntando aquí Sofía, sí, vamos a hablar del bruxismo. Veamos algunas de las patologías del sueño aquí, a ver si nuestro equipo nos proyecta aquí la presentación. Pues estamos hablando de trastornos respiratorios asociados al sueño, la apnea, eh, el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, que es de lo que estamos hablando, hipoventilación, eh, pero también tenemos otros que son las hipersomnias, ¿sí? Que tiene que ver con la narcolepsia, la hipersomnia recurrente, la hipersomnia idiopática, el sueño insuficiente también inducido por el comportamiento. ¿Qué son las hipersomnias? ¿Qué es la narcolepsia, doctor Cabrera? Pues sí, son alteraciones del sueño, pero al contrario de producir poco sueño, producen mayor sueño. ¿Sí? Entonces son personas que a veces entran en estados de sueño profundos, ¿sí? Y prolongados, muy prolongados, y por más que los movemos, pues el paciente no se mueve. O episodios en los cuales están en la actividad, haciendo una actividad, de pronto están en un trance de sueño profundo, que son las narcolepsias. Eso tiene que ver con alteraciones a nivel cerebral. Pero eso es distinto a muchas personas que conocemos que digamos que tienen un ritmo muy grande de trabajo durante la semana y el fin de semana se desconectan y pueden dormir todo el sábado entero, una parte del domingo. ¿Qué diferencia hay entre un sueño de estos, una carga de trabajo grandísima, unos periodos de sueño muy largos el fin de semana, que ya los expertos nos han dicho que usted el sueño que no hace recurrentemente no lo puede recuperar? Es decir, el fin de semana no puede recuperar lo que no durmió entre semana. ¿Qué diferencia hay eso con una narcolepsia o con un trastorno? Sí, lo que pasa es que los trastornos son súbitos, aparecen durante la actividad de las personas. La somnolencia de fin de semana pues, es por relajación, ¿sí? Es una que permite, que uno mismo se permite relajarse y dormir, pero no está en una actividad. Es que las narcolepsias pueden ser peligrosas, los famosos microsueños de la persona que está conduciendo y de pronto se duerme y tiene los accidentes, incluso pues, muchas veces fatales, ¿sí? Que son narcolepsias producidas por ese tipo de alteraciones neurológicas que están dañando cualquiera de las sustancias que mencionamos hace un rato, de esas áreas, y que pues obviamente son de manejo urgente y por el neurólogo, ¿cierto? Tenemos en la farmacopea moderna medicamentos que nos ayudan a manejar las narcolepsias. Bueno, la doctora Dilian está preguntando sobre la parálisis del sueño. Ya vamos a hablar de eso, era parte pues, de lo central que teníamos. Las alteraciones del ritmo circadiano, pues ya el doctor Cabrera nos ha explicado algunas de ellas, qué es lo que pasa cuando lo alteramos. Muy común en nuestros trabajadores de la salud, ¿no? Médicos, especialistas, el equipo de enfermería, quienes hacen turnos, el personal de vigilancia, que tienen que trasnochar o hacer turnos nocturnos y demás, cómo se va alterando esto. Uno de los trastornos del ciclo circadiano también es el jet lag, que es cuando se cambia de uso horario, cuando usted viaja a otra parte del mundo y el uso horario es diferente y se le vuelve a uno una locura en la vida entera, al menos por unos días, ¿no? Porque mejor dicho, se trastorna absolutamente todo. Usted a las 3 de la mañana tiene un hambre terrible, quiere almorzar, a las 11 de la mañana está dormido, mejor dicho, se le vuelve todo un lío el asunto, pero de estos trastornos circadianos pues ya hemos hablado. Pero parte de lo que queríamos hablar hoy son las parasomnias, el despertar confusional, el sonambulismo, los terrores nocturnos, trastornos de la conducta del sueño REM, las pesadillas y también la parálisis del sueño. Pesadillas y sueños terroríficos que son muy comunes, de hecho, en los niños, son muy comunes, muy frecuentes en los niños, pero que los adultos no estamos exentos de eso. Sí, normalmente los sueños, los terrores nocturnos están asociados a los trastornos de ansiedad en niños. Son niños supremamente ansiosos, fóbicos, la mayoría de ellos, con trastornos de ansiedad de separación, ¿sí? Y que cuando van a atravesar cierto tipo de sus situaciones, eso por ejemplo se presenta frecuentemente cuando los niños van a empezar una jornada escolar, cuando por primera vez van a la escuela o al colegio, se tienen que ir, separarse de su madre, de su familia,
que es la famosa ansiedad de separación, obviamente en la noche, entonces empiezan a experimentar esos terrores nocturnos, y es muy característico porque el niño está empezando a dormir, inmediatamente se despierta, grita, ¿sí?, con los ojos desorbitados, y es pues muy dramático para las familias, ¿cierto? Entonces pues uno los tranquiliza, les dice pues que eso no es parte de ninguna cosa especial, es simplemente que es un niño supremamente ansioso, hay que hacer una terapia para pues, manejar este tipo de alteraciones. Bueno, tiene mucho que ver con el ambiente, ¿no? Mi Sí, hija que pues tiene 9 años, le fascinan las películas de terror, le da susto, pero le fascinan las películas de terror. Y pues obviamente si está un fin de semana a las 11 de la noche viendo una película de terror y se va a dormir, pues las posibilidades de que tenga un sueño, que tenga una pesadilla, pues son muchísimas. Sí, le da susto, pero le fascina las películas, le fascina la sensación de sentir miedo. Pero muchos de las personas y de los pacientes que hemos visto sufren realmente con las pesadillas, y es recurrente el tema de las pesadillas, el tema de la parálisis del sueño, de la cual ya vamos a hablar, y de algunos otros terrores nocturnos, muy asociados con nuestra cultura popular, incluso aquí pues en toda el área andina, bueno, en toda Colombia, en Latinoamérica, pues nos atreveríamos a decir que en el mundo entero son muy comunes las historias alrededor de los duendes o de las brujas o de seres nocturnos que perturban el sueño, ¿sí? Es muy frecuente, y quizá le hemos escuchado a amigos, a compañeros, a familiares, historias sobre las brujas, sobre una bruja que llega y se le posa encima, que no lo deja respirar, que le aplasta el pecho, y esto pues tiene que ver con un trastorno del sueño, con una parasomnia, que es la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un trastorno muy estudiado, es un trastorno que tiene muchas manifestaciones, y que es muy impactante, porque la parálisis del sueño generalmente tiene que ver con unas alteraciones muy grandes de los ciclos circadianos del sueño, y con alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas o alucinaciones kinestésicas. Entonces la persona puede experimentar una alucinación en medio de una parálisis del sueño, una alucinación sumamente vívida, ver a alguien, o ver un espectro, o ver un espanto, sentirlo, escucharlo, sentir que le paraliza el pecho, que se le para en el pecho. Y yo conozco personas realmente serias, adultas, que juran, ¿sí?, que tuvieron una bruja sentada encima. Juran, lo juran. ¿Realmente qué hay detrás de todo esto? Pues hay un trastorno del sueño, que es la parálisis del sueño, que ya está muy estudiada, pero aquí todavía estamos en pleno siglo XXI, en el año 2020, y todavía tenemos una gran cantidad de personas, no solo de pacientes, sino de conocidos, de familiares y de amigos, que dan por sentado que esas experiencias son reales, ¿sí? Que esas experiencias eh, que tienen que ver con una experiencia de una bruja o de un espíritu y demás, pues es real. ¿Usted qué nos puede decir de eso, doctor Cabrera? Otro lado es que la parálisis de sueño se produce cuando la persona se despierta estando en sueño REM. El sueño REM se caracteriza porque es un sueño como si la persona estuviera despierta. Por eso es movimiento Como que lo está ocular. viviendo, pues, lo está Sí, viviendo. sí, está despierto pero dormido, digámoslo como una analogía de ese tipo. Entonces, por cualquier factor externo que se despierta, bueno, y el sueño REM lo que sí tiene totalmente controlado es la parte motora, el control sobre la musculatura es total, entonces no le permite moverse, solamente son los ojos los que se están moviendo. Entonces, cuando la persona desafortunadamente se despierta en sueño REM, es cuando tiene la sensación, ¿cierto?, de estar despierto, pero no poderse mover, no poderse mover. Entonces ya con su imaginario propio, con sus angustias, con sus miedos, pues de ahí en adelante simplemente es poner la bruja, poner el tipo, poner el fantasma, poner el gato, poner lo que sea encima de uno, que es lo que le está impidiendo moverse. Pero quien no lo deja mover es el mismo cerebro, porque lo tiene paralizado porque estamos en sueño REM.
Bueno, una sensación que nos cuenten las personas que están conectadas, una sensación realmente bastante impactante, ¿sí? Yo lo he vivido varios episodios de parálisis del sueño, en épocas de estar trasnochando muchísimo, de dormir muy poco, de tener el ciclo circadiano al revés, y vivir la parálisis del sueño es realmente muy impactante, ¿sí? Y vivir con lo que eso significa, pero muchas historias de sentir una presencia, ¿no? De sentir de que alguien se le sube a la cama, de sentir como que algo aterriza en la cama, o que algo está encima del cuerpo. De verdad que eso ha dado para mucho, para la literatura, para el cine, para todo, ¿sí? Sí, pero Aquí el ingeniero nos está haciendo una pregunta que ya vamos a hablar de eso, que es personas que se levantan dormidas. Bueno, ya vamos a hablar de esos otros que también son manifestaciones de algunos trastornos del sueño, eh, eh, pero el doctor Cabrera nos iba a decir sobre esto, una presencia, algo que se sube, que se le sube usted encima. sí, lo que pasa, vuelvo y le repito, o sea, el sueño REM se caracteriza por eso, porque hay un control total sobre el movimiento. Lo único que se está moviendo en ese momento es el diafragma, obviamente para que nos permita pues, respirar, pues obviamente la musculatura la estriada toda, ¿no? El intestino, el corazón, pues todo. Pero lo que es múscula voluntaria está totalmente inhibida a nivel cerebral por los neurotransmisores que se están produciendo en específico en ese sueño REM. Ahí están implicados dos neurotransmisores, la acetilcolina, ¿sí? Y la serotonina. Esos dos los han implicado pues, en la parálisis del sueño, pero esos son los que manejan el sueño REM. Entonces es muy angustiante despertarse porque la gente realmente se despierta y no poder moverse. ¿Ya? El no poder moverse, entonces ya viene la asociación con lo que uno tenga en su cabeza, sus creencias, sus angustias, ¿sí? De hecho, todos creo que hemos experimentado alguna vez un sueño de esto, ¿cierto? Que nos hemos despertado en medio de un sueño REM y nos hemos sentido, pues, paralizados y es una sensación, pues, realmente muy desagradable. Claro, no obstante, ese bloqueo que hace el cerebro para que el cuerpo no se mueva, pues también se puede ver alterado y hay trastornos del sueño alrededor de eso. Movimientos anormales relacionados con el sueño, el síndrome de piernas inquietas, los movimientos periódicos de las piernas, calambres nocturnos, el bruxismo, del cual nos estaban preguntando ahora, movimientos rítmicos durante el sueño, que tenemos una imagen sobre esto, donde aparece también otra de las películas icónicas que tienen que ver con un trastorno del sueño, la película Taxi Driver de los años 80 con Robert De Niro, que tiene que ver con un trastorno del sueño también, icónico, un thriller icónico también. Y estos movimientos tienen que ver con una vía neuronal que se ve afectada. Hay investigaciones sobre el sueño que muestran los videos de una persona que tiene alterada esa vía neuronal y que representa físicamente, que no tiene ese bloqueo y que representa físicamente todo lo que está viviendo en el sueño. Incluso en uno de los documentales famosos sobre trastornos del sueño, vemos una persona que está soñando, reporta después que está soñando cómo construye una escalera y se ve todos los movimientos, se ve cómo coge cada cosa y los va haciendo. Estos movimientos que tienen que ver con el sueño tienen que ver, están relacionados más bien con esa vía del cerebro que en algún momento, por alguna razón, se desbloquea y empieza a hacer esos movimientos. El bruxismo, del cual nos estaban preguntando ahora, es esa tensión en la mandíbula fuerte que se da también por procesos a veces de ansiedad o de tensión y que llega a ser tan fuerte que destruye los dientes. Yo tengo un amigo que constantemente tiene que estar en consulta odontológica porque se han molido los dientes, se los ha reventado de la presión tan grande que hace durmiendo de noche, ¿sí? Presiona la mandíbula y termina desgastando los dientes o incluso reventándolos. ¿Qué nos va a decir sobre esto, doctor Cabrera? Movimientos anormales relacionados con estos trastornos del sueño. Sí, señor. Este es otro neurotransmisor implicado que es la dopamina. Yo les había comentado la vez pasada que la dopamina tenía dos funciones, ¿cierto? La función en la parte del delirio, ¿sí? Que es, por ejemplo, la esquizofrenia y en los consumidores pues, de Yagé. Y la otra, que era la parte motora, las proyecciones. Yo les había comentado que en el cerebro habían 4 proyecciones, 3 de ellas motoras y una emocional, pues digámoslo así, para la parte psicótica. Las motoras
tiene que ver con movimiento, o sea, todo lo que sea movimiento del cuerpo tiene que ver con este neurotransmisor, con dopamina. Entonces, obviamente, lo que estábamos hablando ahorita, la parálisis que es normalmente fisiológica que se presenta durante el sueño, pero hay momentos en los cuales la dopamina se libera, ¿sí? Y al liberarse, actúa sobre las áreas motoras y las activa. Entonces, normalmente, al liberarse cierta cantidad de dopamina durante el sueño, ¿qué hace? Por ejemplo, que si afecta el área donde está el movimiento de las piernas, pues entonces empezamos a tener los famosos movimientos anormales que se llaman los movimientos de piernas inquietas. Y yo les había dicho que se manejaba casi como si fuera un Parkinson. ¿Por qué? Porque el origen es igual. Es la dopamina que se altera, sobre todo en esa área específica del cerebro que se llama la nigroestriana. Bueno, complicado dormir con una persona o con una pareja que tenga movimientos así fuertes, que le guste el fútbol, ¿no? Y que esté soñando que esté en un partido de fútbol, complicado, pero a veces se ven los niños, ¿no? Se ven los niños y en los adolescentes que en medio del sueño de pronto pueden tirar un manotazo, pueden tirar una patada y eso. Por acá Nicolás está diciendo que cuando tiene ese tipo de sueños siente que puede mover solo la boca y siempre intenta despertarse mordiéndose la lengua. Vea, es una técnica, ¿no? También es una salida. Como en medio de una parálisis del sueño hacemos lo posible por despertarnos. Como yo lo he experimentado, he hecho lo posible es por concentrarme en mover un dedo, en mover los dedos de la mano, ¿sí? Concentrarme en mover los dedos de la mano y de ahí en adelante poder hacer el movimiento del resto del cuerpo. Nicolás ahí dice que él intenta morderse la lengua para despertarse. Eh, pero bueno, está bien. Dentro de esto también tenemos los soliloquios, ¿no? Doctor Cabrera, que son las personas que hablan dormidas. Y muy interesante, pues muchas veces quien está hablando dormido, pues está repitiendo una frase o algo dentro del sueño. Sobre eso, pues hay muchas, digamos que muchas cosas curiosas, pero hay algunas personas que de verdad tienen soliloquios largos y unas elaboraciones verbales de lo que están soñando. Sí, señor, sí. Son, pues obviamente manifestaciones son muy generales de los trastornos del sueño, pero realmente no son patológicos. Los ronquidos no son patológicos. Pues que causan alteración en la pareja, pues obviamente sí, a no ser que sea una apnea del sueño. Pero, por ejemplo, el hablar dormido no tiene ninguna significancia fisiológica ni patológica, pues. Obviamente, a no ser que uno confiese pues todas las cosas que hizo durante el día, ¿cierto? Que sería desastroso pues, en caso de alguien pues que esté tratando de ocultar algo. Pero no, realmente ese tipo Pero realmente es muy poco probable. Hay una manifestación, los sueños hay de todas las clases y de todas las características. Hay muchos sueños incoherentes, la mayoría de ellos pueden ser no, incoherentes. no, Entonces, la posibilidad de que usted esté revelando algo significativo durante el sueño realmente es muy escasa, ¿no? sí, No, no, no no hay ningún faltará, sueño, no ningún faltará sueño. quien lo haga, ¿no? Sí, señor. Puede, Eh, puede ser que alguien lo haga. Esa parálisis del sueño tiene demasiadas aristas demasiadas aristas muy interesantes. Pero hay también unos nuevos desarrollos alrededor del sueño, y yo aquí les iba a mostrar dos grandes de la inventiva, uno que es Tesla y otro que es Edison, Tomás Alva Edison, porque los dos, pues en lo que hay recogido de historia de los dos, se dice que dormían muy poco, que realmente dormían muy poco durante el día o durante la semana. Y hay unos nuevos desarrollos que tienen que ver con la posibilidad de controlar los sueños, las posibilidades reales de hacerlo. El Instituto Max Planck es un instituto que queda en Alemania, el Instituto de Psiquiatría señala que hay una parte en la corteza prefrontal donde controlamos las emociones, las planeamos, donde tomamos las decisiones, y que las personas que tienen la posibilidad de tener sueños lúcidos, de despertarse durante el sueño, pues tienen muchas más posibilidades de potenciar el funcionamiento de la corteza prefrontal. Se dice que Tomás Alva Edison dormía agarrando dos bolas de metal en la mano. Entonces, cuando se relajaba y cuando se dormía, pues estas bolas de metal caían al suelo, él se despertaba y de inmediato apuntaba las ideas que se le ocurrían, y que muchas de las ideas, estamos hablando de uno de los inventores más prolijos y más grandes de toda la historia de la humanidad.
y que muchas de las ideas que él sacó las sacó de esa técnica, las sacó de despertarse de ese presueño, de esos momentos en los que está empezando a soñar, que todavía queda un rastro de conciencia. Y cómo los aprovechó, pero Tesla hacía lo mismo. Esa pugna entre Edison y Tesla, dos grandes de la invención, tenían en común muchas cosas y una de las que tenían era eso. Me llama la atención esto, un programa que se está desarrollando que se llama Dormio, que tiene que ver con el registro, con la capacidad de pronto de hackear los sueños. Ya los japoneses habían avanzado en algo sobre esto, un guante que detecta las señales cuando se está cambiando de fase del sueño y manda digamos que una señal, y esto se sigue con un programa que puede ser monitoreado por un smartphone, y hay un audio con alguna palabra, y después se hace el registro de ese sueño profundo sin que se despierte a la persona. Hay una cantidad de posibilidades en este momento, se está hablando de esa posibilidad de hackear el sueño, de insertar ideas durante el sueño. No se garantiza pues cómo vaya a salir el sueño, pero sí de meter ideas dentro del sueño. Por acá, Paula Montoya nos está preguntando, cuando es recurrente en nuestros sueños llegar a estar conscientes y manejarlos o guiarlos, ¿qué significa? Sobre esto hay muchas cosas, hay muchas técnicas que enseñan a cómo despertarse durante el sueño. Y yo se los confieso, quienes hemos tenido la posibilidad de vivir un sueño lúcido, es una experiencia increíble. La verdad es una experiencia sumamente agradable. Cuando tienes la posibilidad de despertarte durante el sueño y decir, ok, estoy dormido, estoy acostado en mi casa, estoy soñando, esto que estoy viviendo es un sueño, estoy perfectamente bien, estoy acostado durmiendo y esto es un sueño. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me desplazo? ¿Y qué posibilidades tengo? Incluso la posibilidad de volar durante el sueño y de modificar las cosas del sueño es sumamente interesante, es una sensación increíble y hay muchos desarrollos sobre esto, sobre el sueño lúcido. Por acá Sofía Salazar nos pregunta qué relación tiene el llamado déjà vu con los sueños, que es lo ya visto, lo ya vivido, que de hecho en la película Matrix pues tiene un hito grande, que los de Matrix dicen que es cuando hay una modificación en la Matrix. ¿Qué pasa con un déjà vu, doctor Cabrera, y qué pasa con el sueño lúcido? Sí, a ver, hablemos del déjà vu. El déjà vu es real, porque cuando entramos en sueño estamos volviendo a vivir lo ya vivido. Lo que pasa es que lo vivimos de una manera diferente, pero con los recuerdos previos. O sea, hacemos de algo que nos impresionó durante el día como una especie de escenografía, de desarrollar esto, y por eso es que el déjà vu pues es obvio, ¿sí? Porque ya es que estamos haciendo cosas sobre lo que ya hemos vivido, lo que hemos estado haciendo en el área cuando estamos despiertos. Que yo le escuché, doctor No, Cabrera, perdóname, lo interrumpa, y yo le escuché a un neurofisiólogo que como las imágenes que nosotros estamos viendo desde la retina van al cerebro, pasan por el quiasma óptico, pero las dos señales pasan en línea al tiempo y el cerebro las combina, ¿no? Que vienen de los dos, digamos que vienen de los dos ojos, ¿sí? Pero que en ocasiones puede haber una alteración por unas millonésimas de segundo, una señal por el quiasma óptico puede pasar antes que la otra, y ahí es cuando el cerebro experimenta la sensación del déjà vu, es decir, oiga, esto yo ya lo viví, esto yo ya lo vi, es la misma imagen, es una sola, ¿sí? Pero explicaba este neurofisiólogo que hay una diferencia de milésimas o millonésimas de segundo en el paso por el quiasma óptico de una de las imágenes desde la retina que van por el nervio óptico conectados atrás, y por eso experimentamos esa sensación de lo ya visto, lo ya vivido. Es decir, esto yo me lo soñé, o esto yo ya lo había vivido, esto yo ya lo había experimentado y que es extraño, ¿no? Es bastante extraño, pero esa era la explicación que un neurofisiólogo daba en una ocasión.
Sí, eso es algo así como, por ejemplo, de lo de las alucinaciones. Lo que pasa es que el área, pues en el área frontal, sobre todo, donde ya habíamos dicho que se guarda la memoria, hay todo tipo de memorias, memorias sonoras, memorias olfativas, memorias visuales, y simplemente cuando hacemos pues todo lo de la evocación, pues simplemente el cerebro abre como el cajoncito donde están los rostros que son familiares, que guardamos ahí, y simplemente los guarda y los trae como a la colación, como el recuerdo. Por eso se dice que, por ejemplo, cuando soñamos, los rostros, cuando alcanzamos a ver, son siempre de personas conocidas. El cerebro no inventa. El cerebro no es capaz de inventar rostros conocidos, no, desconocidos, perdón. O sea, si alguna vez tenemos la posibilidad de tener un sueño lúcido, miremos las personas que están ahí y todas son conocidas. De pronto el cuerpo no corresponde, pero la cara, la faz, es algo que ya tenemos conocido. De pronto por ahí también te hablo del déjà vu. Y lo de los sueños lúcidos tiene que ver mucho, pues obviamente despertarse, pero no en sueño REM, sino en uno de los estadios, sobre todo del sueño superficial. Entonces, la actividad cerebral está intacta todavía, entonces, pero estamos relajados. Por eso es la sensación agradable, ¿sí? De poder pensar cosas, pero con la sensación de estar relajados. Hay unas anécdotas muy bonitas. Yo no sé, por ejemplo, Paul McCartney hablaba de que Yesterday, la famosa canción de los Beatles, la inspiración la tuvo en un sueño lúcido. Ya había una cantidad de invenciones, como la que usted estaba comentando, de estos dos científicos americanos. Perdón, que el otro es alemán, ¿cierto? Eh, y han habido pues anécdotas de sueños lúcidos que han permitido hacer innovaciones en la parte científica. Pero el sueño lúcido es eso, es despertarse en un sueño superficial, ¿sí? Donde la actividad cerebral aún se está conservada, pero la actividad muscular está relajada. Entonces es muy bueno porque pues no hay una respuesta motora a las emociones que estamos experimentando. Por eso es que nos permite, lo que usted estaba diciendo hace un momento, poder volar, porque nos desprendemos de esta cosa corpórea, porque quien está despierto solamente es la mente, el cerebro, nada más. El resto del cuerpo está dormido y eso nos permite esa sensación placentera de estar flotando, de estar volando. Bueno, vamos finalizando esta sesión, este encuentro, nos va el tiempo volando o soñando, nos va el tiempo soñando, y le vamos a pedir al doctor Cabrera que nos dé unas recomendaciones para dormir. Eh, eh, no sé, doctor Cabrera, si usted dentro de su terapia hace el análisis de sueño también. Ensoñación dirigida, una de las psicoterapias más interesantes que yo he vivido en mi vida, tiene que ver con el ensueño dirigido, con la ensoñación dirigida, pero digamos que eso es bastante amplio como para hablaros cómo adentrarse en un sueño que ya viviste y cómo empezar a explorarlo de una forma tremenda y encontrar una cantidad de cosas. Pero ¿cuáles son las recomendaciones para soñar? Un poco de higiene del sueño para que esta noche podamos dormir tranquilos, podamos dormir plácidamente. El sueño es fundamental, el dormir es fundamental en la vida del ser humano. Un par de recomendaciones para que cerremos ya este conversatorio del día de hoy y le hagamos la invitación a las personas que nos están acompañando para que dentro de 8 días también, creo que dentro de 8 días vamos a tener una conexión con Caldas Risaralda de Quindío hablando sobre suicidio, tremenda con expertos de los 3 departamentos. Vamos a ver cómo nos enlazamos y cómo nos conectamos. Recomendaciones, doctor Cabrera, para el sueño. Para terminar, sí, varias cosas, pues, pero muy sencillas. Primero, el sueño tiene que ver mucho con la luz, con la luz. Entonces, si queremos dormir bien, apaguemos la luz, ¿sí? Televisores prendidos, equipos prendidos y la insonorización también. Entonces, nada de luz y nada de ruido. Entonces, si Bueno, dormimos en una ¿sirven habitación, los lentes esos para dormir, para taparse? preferiblemente. Si dormimos en una habitación que queda cerca de la calle y es una calle muy concurrida, pues hombre, cambiemos la habitación si es posible y vámonos para la parte más interior de la casa donde el ruido no nos despierte. Segundo, tercera cosa, no comer, No sino comer 4 tarde. horas antes de irnos a dormir. Entonces comemos a las 6 de la tarde, pues bueno, esperémonos las 4 horas que se demora el vaciamiento gástrico, ¿sí? Entonces, para tener un sueño reparador, porque el peristaltismo nos va a despertar y nos va a inducir pesadillas, ¿sí?
acuérdense que muchas de las cosas del exterior se nos meten en el sueño y nos inducen pesadillas. Una melodía, alguien que está tocando una guitarra y empecemos a meterlo en nuestro sueño. Pues cuando eso es agradable, pues no hay problema. Pero, por ejemplo, el peristaltismo es una sensación desagradable. Entonces vamos a tener esas pesadillas. Tercero, la cama solamente sirve para dos cosas. Uno, para dos cosas. Anotemos porque fundamental sí, anotar. Dos cosas únicamente sirve la cama, para dormir y para tener relaciones sexuales, para nada más. Entonces, saquemos de la cama la comida, la visita, ¿sí? El juego, el televisor. El trabajo, pues, ¿no? El trabajo, estar en el trabajo, trabajando. Sí, entonces vuelvo y le repito, la cama solamente para esas dos cosas. La cama no debe servir para absolutamente nada más. Yo creo que con esas tres cosas, ¿sí? Y antes de irnos a dormir, pues obviamente hay que vaciar la vejiga también para que no tengamos que despertarnos en la noche con la sensación de vejiga repleta que nos lleva al baño y pues si nos va a despertar. Yo creo que son cuatro cositas muy básicas que nos van a servir para que tengamos una noche muy agradable. Vaya al baño, haga chichi, cepíllese los dientes, aliste todo para dormir. Le vamos a desear unos felices sueños a todos los que nos han acompañado pues, en esta conversación. Doctor Cabrera, muchas gracias. Se nos fue el tiempo volando y soñando en esta tarde. Pues vamos construyendo estos espacios de conversación. Vamos a tener muchos invitados y muchas participaciones. Muchas gracias a todos. Y pues nada, felices sueños. Hasta luego.